Welcome everyone. Good morning in Australia, good afternoon in Peru. I hope you can hear me through the translation function, which is at the bottom of your screen on the right-hand side. If you would like to follow the webinar in Spanish, please click on the Spanish button and you should be able to have the translation done simultaneously. Very keen to have everybody on board. Welcome to the first of the two webinars on the role of technical and vocational education and training in supporting the transformation of the agricultural sector in Australia and Peru. My name is Eva Filipiak and I'm the International Director of TAFE Directors Australia. TDA is the peak body of Australian public-called TAFEs or public-called training institutes. And we're very excited to be able to hold these webinars with our Peruvian partners, AGAP and Proncitos, and with SaniTAFE, one of our Australian TAFEs specializing in horticulture in the state of Victoria. We would like to thank the Australian Department of Foreign Affairs for funding this webinar series through the Council of Australia on Australia-Latin America Relations, or COALA grant, and Austrade-Lima for their ongoing support in making these webinars happen. The objectives of the two webinars we're about to launch are to share sector trends and best practices in training for the agricultural and specifically the horticulture sector between Australia and Peru, and identify potential areas of cooperation between our countries. So for just some logistics, as I mentioned, the webinar is translated. So you have two channels, English and Spanish. In order to please click the language of choice to have translation when you need it. Please also note that the session is being recorded to pass on to participants who haven't been able to attend, and that we will have two sessions with a Q&A at the end of each session. So please put any questions you may have into the chat box at the bottom, and we will, with the help of our colleagues from Proncitos, we'll be moderating the chat and pass on your questions to speakers. I will now pass the floor to the Australian Ambassador in Lima, Her Excellency Diana Nelson, and the Executive Director of AGAPE, Mr. Gabriel Amaro, for some opening remarks. And thanks again for participating. Ambassador Diana, please, Ambassador Nelson, please, you have the floor. Gracias, Eva. Y bueno, estimados Gabriel Amaro, Director Ejecutivo de AGAP, y Sergio del Castillo, Gerente General de Proncitos, amigos y amigas de Australia. Es realmente un honor para mí participar en este evento. Pienso que hay mucho por compartir entre Australia y Perú en el sector de la horticultura. La minería y la agricultura son los dos sectores claves para las economías de nuestros países y ya tenemos mucha colaboración en la minería, y yo creo que hay mucho más para explorar en agricultura, siendo una industria de suma importancia tanto en Australia como en Perú. La industria de la horticultura australiana ha disfrutado durante mucho tiempo una reputación nacional e internacional como productor sostenible de alimentos seguros y de primera calidad, principalmente debido a nuestros altos estándares en todas las etapas de la cadena de suministro, desde el campo hasta el consumidor final,
siendo los agricultores australianos pioneros de la trazabilidad de la producción agrícola. Estamos enfocados en la mejora del medio ambiente y la aplicación de tecnología y prácticas de última generación. Aproximadamente 60,000 personas son empleadas en Australia de manera directa para cultivar frutas y verduras y agroalimentos para los mercados internacionales y nacionales y de exportación creciendo un 6% anualmente. En Australia, la producción de hortalizas es producida principalmente en granjas familiares de pequeña escala, pero de enorme productividad. Sin embargo, existe una tendencia creciente hacia operaciones de mediana a gran escala. En un país donde hay poco agua, no hay mucha gente, pero grandes extensiones cultivables, la tecnología cumple un rol muy importante. Monitoreo de cultivos mediante drones y sensores a distancia, mejoramiento orgánico de pastos y suelos, así como diversas formas de riego, son acciones ejecutadas por agricultores entrenados por los institutos de educación técnica como SUNY-TAFE, quien facilitará a partir de hoy las clases magistrales a los miembros e invitados de AGAP y ProCitrus. Ahora bien, ustedes se preguntan por qué nos permitimos mostrar las capacidades de Australia en el campo y en especial en la horticultura. Primero, hay grandes similitudes en los cultivos que ambos países tenemos, ya que en Australia como en el Perú existe una importante industria hortícola tropical que incluye plátanos, mangos, aguacates, papayas, lichis, melones, sandías, calabazas. También hay una creciente industria de frutas raras y exóticas que produce frutas como carambola, pitaya, rambután y tamarindos. Los cítricos y las uvas tienen un lugar preponderante ya que su producción es contracíclica. En Tasmania hay una gran producción de variedades y cantidades de papas, como en el Perú. En segundo lugar, creemos que compartir las buenas prácticas australianas en el entrenamiento, educación e investigación aplicada al trabajo del campo es un valor agregado que puede enriquecer a la industria agrícola peruana. Gente bien entrenada en base de las últimas tendencias de la tecnología y el trabajo técnico aplicado a la horticultura puede incrementar la productividad individual de las empresas, pero en conjunto engrandecer la competitividad nacional de toda una industria. Yo, en particular, quisiera agradecer a la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, y a ProCitrus por su interés en desarrollar esta serie de clases magistrales en conjunto con SUNY-TAFE y TAFE Directors Australia. Esta iniciativa, patrocinada por el Consejo de Relaciones Australia-América Latina, COALA, con fondos del gobierno australiano, es una manera de acercarnos a los dos países. Queremos mostrar lo que creemos hacemos bien
pero también queremos enriquecernos de la experiencia peruana. Entonces, esta es una conversación de dos lados. Para terminar mis palabras de bienvenida, me gustaría recordar que estamos en la Semana Internacional de la Mujer. La coordinación, dirección y presentación de esta serie de videoconferencias se ha realizado gracias a los esfuerzos de mujeres muy profesionales. Ewa Filipiak, directora internacional de TDA, Camille Manson de SUNY TAFE, un australiano de corazón latinoamericano, y Amelia Belaunde, encargada de comunicaciones de ProCitrus. Gracias a todas ellas y a todos ustedes por su presencia y trabajo. Gracias. Thank you very much for these kind words, Ambassador Nelson, and I would like to now pass the floor to Gabriel Amaro from AGAP. Muchas gracias, Eva. Diana Nelson, embajadora de Australia en el Perú, Eva Filipiak, directora de TAFE, Sergio del Castillo, gerente general de ProCitrus. Quiero agradecer al gobierno de Australia, a TAFE y a COALAR, el Consejo Australiano de Relaciones con América Latina, por su apoyo a nuestro país y al desarrollo de la educación técnica en nuestro sector agroexportador, así como también a todos los participantes en estos talleres que estamos haciendo en estos días. Particularmente para nosotros, Australia, dentro de varios aspectos relevantes, también es un ejemplo a seguir por nosotros en nuestro sector y en nuestro país debido a sus consejos sectoriales de competencias. Como saben, Australia tiene muchos años de experiencia y además ha evolucionado el modelo de los consejos y la educación técnica a la mayor eficiencia requerida por el sector empresarial en estos tiempos de mercados ultra competitivos, que es donde actuamos nosotros, los del sector agroexportador peruano. El Perú tiene muchas similitudes con Australia y nos complementamos por estar en el hemisferio sur y orientarnos al mercado global, sobre todo en el sector agrario y agroexportador que nos convoca hoy, ¿no? Ya que atendemos al gran mercado mundial que se encuentra en ese hemisferio norte, donde se encuentra la mayor cantidad de consumidores. En los últimos 20 años, los peruanos hemos desarrollado y construido una industria agraria agroexportadora moderna de clase mundial. Nos ha costado muchísimo, pero hemos llegado a lograr niveles de eficiencia y productividad que son reconocidos en todo el mundo. En este esfuerzo, en el Perú, también hemos transitado desde hace varios años por un trabajo conjunto con Sergio del Castillo, gerente general de ProCitrus, con Carlos Zamorano, gerente general del IPE y ProVit, en el levantamiento de información, planteamiento de modelos para poder implementar el Consejo Sectorial de Competencias del Agro Peruano, al igual que en otros sectores económicos como lo son la minería, y en conjunto con ellos, y con turismo, ¿no? Y con el apoyo del BID y de la cooperación también suiza. Asimismo, venimos desarrollando varias normas de competencia para nuestro sector. Ya venimos desarrollando un poco más de 40, muchas de las cuales ya han sido aprobadas por el Ministerio de Trabajo mediante resoluciones directorales durante el año pasado. Finalmente, quiero mencionarles que el Ministerio de Educación, a través del programa PEMESUD, está terminando el análisis del modelo para la implementación de los consejos sectoriales de competencias y además para el marco nacional de cualificaciones. Esperemos que lo aprueben en el menor tiempo posible para poder empezar su implementación ante el nuevo gobierno. Hemos tenido hace pocos días una reunión con ellos para un poco ver los avances finales de los informes y el análisis que han hecho respecto a los consejos. Nos queda mucho que recorrer en este camino de eficiencia educativa técnica, pero estoy seguro que con nuestros amigos y aliados de Australia lo conseguiremos más rápido.
Nuevamente, gracias por la realización de este webinar y a todos ustedes por participar en este taller. Muchas gracias. Many thanks for these wonderful words of introduction, and I would like to now invite the panelists for the first session to join us. So if you could please turn your videos, and the first speaker will be Claudia Echevarria, who is the director of RRHH Agricola Sierra Prieto, and Camille Mansell, who is the international manager of Sunraya Institute of TAFE, or Sunny TAFE. So you have the floor with 15 minutes for presenting each. And Camille, if you could turn on your video. Perfect. So please, if you could provide us with an overview of the agriculture sector in Peru and Australia to start our discussions today. Thank you. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer la invitación a participar en este webinar tan interesante y tan apasionante que es la capacitación para el sector. Un momentito que se me está acoplando el audio. Un problema técnico. Listo. Ya estamos. Entonces, voy a empezar a hacer la presentación. Voy a compartir la pantalla. Espero que se esté viendo toda la presentación. ¿Me confirman si se ve la presentación o aún no? Yes, we can see. We can see your presentation. Thank you. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, me ha tocado hablar cómo la educación y formación técnica profesional puede apoyar a la transformación del sector agrícola en el Perú. Básicamente, nosotros tenemos dentro de las actividades agrícolas, tenemos 3 tipos de roles muy importantes para sacar la operación y para poder hacer, digamos, el proceso de cosecha, el proceso de empaque o procesamiento de la fruta y la exportación hacia los países, a través de a los países del mundo, ¿no? Entonces, esos 3 roles que participan en esta actividad agrícola son el rol estratégico, donde se desarrollan todas las estrategias, se diseñan, se planifica, y los roles tácticos y operativos. Nos vamos a concentrar en los roles tácticos operativos, ¿no? Esto a manera de, estoy diciendo esto a manera de introducción, para que se conozca más o menos cómo se está organizado y qué roles participan y cómo tendríamos que estructurar esta capacitación para que contribuya a una transformación del sector agrícola. Entonces, dicho esto, tenemos los roles tácticos y los roles operativos donde nos vamos a concentrar. Estos roles tácticos son los que transforman, digamos, la estrategia o la definición del objetivo en un hacer, en una ejecución. Y los roles operativos son los que ejecutan y transforman, digamos, y cosechan y hacen todo el trabajo para poder hacer la agroexportación o la exportación, mejor dicho. Entonces, estos 2 roles es donde nos vamos a concentrar para poder explicar detalladamente cómo estos roles con educación pueden contribuir a la transformación del sector agrícola. Tenemos el rol operativo. Dentro del rol operativo tenemos, como ya bien les he dicho, tiene una responsabilidad que es el hacer, el ejecutar. Estas personas, ¿no?, que son parte muy importante y que es la base de la pirámide de toda empresa, tiene un conocimiento adquirido empírico, un conocimiento que muchas veces lo adquieren con la repetición de la labor y con experiencia.
mas no es conocido o no lo aprenden en ningún instituto, en ninguna academia, sino directamente con la práctica y con la repetición. Estos perfiles, básicamente, algunos son analfabetos, otros tienen una educación muy básica, ¿no? Por lo tanto, finalmente, como resultado, tenemos rendimientos de estas personas que no tienen una educación, digamos, o una capacitación adecuada, no tienen una oportunidad para hacerlo tampoco, donde sus desempeños solamente el 10% alcanza en la excelencia. El 20% solamente son buenos. El 30% está en un nivel promedio y el 40% está por debajo del promedio. Entonces, como verán, es muy importante levantar esos indicadores o estas señales de desempeño con capacitación. Entonces, con educación de entrenamiento, de prácticas, una educación operativa, tendríamos en este grupo, que es una masa grande, es un universo inmenso y que es la base de la pirámide de todas del sector agrícola, de todas las empresas del sector agrícola, tenemos un impacto donde en la persona, muy importante, primero mirando la persona, siempre mi tendencia en recursos humanos es esa, mirar a la persona. Tenemos una mejora en el rendimiento, un 100% de aprendizaje en menor tiempo, ¿no? Tenemos mejores ingresos porque obviamente tienen mejores rendimientos, se les remunera más porque obtienen mejores resultados. Un reconocimiento, pueden llegar a obtener una línea de carrera y obviamente genera una empleabilidad de esta persona. Al generar o al tener rendimientos excelentes, pues esta persona va a ser requerida por muchos fondos en casi todas las etapas del año donde le genera una empleabilidad. Ahora hablemos del rol táctico. El rol táctico también es muy importante porque es el que transforma el qué en un hacer. Es el que supervisa y controla todo el hacer de este primer grupo. Este grupo ocupacional tiene un nivel superior de educación, pero no llega al nivel requerido. Tenemos ahí un vacío, donde todas las empresas del sector agrícola tenemos que desarrollar planes de capacitación para poder nivelar a estas personas y que puedan llegar a lograr los objetivos que nosotros requerimos, tanto en nivel de conocimientos técnicos como en habilidades blandas de un liderazgo, de un control, de una buena supervisión, ¿no? ¿Qué impacto recibiríamos nosotros con la educación en este rol táctico, ¿no? Me olvidé de mencionar antes de pasar al impacto que en estos roles también tenemos un 10% de desempeños excelentes, un 20% de buenos, un 40% de promedio, a diferencia del anterior rol que obteníamos un 30% en promedio, y tenemos un 30% de rendimientos bajos. Este 30%, ustedes dirán, ah, bueno, es menos que el anterior rol. No, pero como es un rol táctico, este 30% tiene un nivel de impacto superior al anterior rol. ¿Qué quiere decir? Que el impacto de este 30% es como un 70% del rol anterior. Las decisiones en el rol táctico, algún error, alguna comunicación o un mal control, puede hacer que impacte en la calidad de la fruta, en el proceso de exportación, es decir, en la cadena de valor de todo del proceso de las agroindustrias. Entonces, es muy importante y clave este rol dentro de la agroindustria. ¿Cómo impacta esta capacitación? Esta capacitación está concentrada en un conocimiento especializado en lo que la persona o el supervisor o el inspector se especialice, como en calidad, como en cosecha, como como controlar la línea de producción, etc. Y es muy importante las habilidades blandas. Aquí hay un gran vacío dentro de todo el sector, donde tenemos que desarrollar dentro de las empresas planes de desarrollo de habilidades blancas para este rol táctico. Es clave que este rol táctico
tenga desarrollado sus habilidades blandas para que esté alineado y lograr los objetivos de la organización. El impacto en la persona de esta capacidad, si logramos hacer estos planes de capacitación en este rol, pues tenemos mejores desempeños, mejores controles de calidad, tenemos un potencial, un pool de talentos para futuros líderes dentro de la organización, una línea de carrera y obviamente una empleabilidad. ¿Cuál es el impacto en la empresa? Mejores costos, digamos, mejora mucho los costos, los disminuye, mejoran los precios en el mercado porque obtenemos productos de mayor calidad, mejora nuestra competitividad en el mercado también. Y obviamente a la empresa le brinda la posibilidad con menores costos brindar mejores beneficios y condiciones de trabajo a las personas. En el sector, el impacto en el sector, educando o haciendo planes de capacitación a estos dos roles, es el incremento del PBI, cero desempleo y obviamente mejores ingresos, el promedio de ingreso de la persona del sector agrario, ¿no? En forma indirecta obtenemos que puede generarse iniciativas de innovación, porque se desarrolla las habilidades blandas, se desarrolla el pensamiento crítico, donde pueden generar propuestas de mejoras de procesos, se genera un mejor clima laboral, se puede obtener retención de talentos, quedarnos las empresas con los mejores, se genera una cultura de excelencia en el trabajo, un aprendizaje de mejores prácticas a través del ejemplo, y obviamente en la parte social y en la parte familiar ser un referente como una persona de éxito dentro de su grupo familiar. La transformación, estos dos roles, sobre todo el táctico, con el apoyo y el trabajo en equipo del rol, del rol operativo, se pueden obtener la optimización de procesos en cuanto a costos, disminución de tiempos, innovación, se puede generar automatizaciones generadas, impulsadas y proponiendo ideas de estos dos roles, ¿no? Se puede generar una competitividad internacional bastante importante, una imagen de país porque obtenemos una calidad de excelencia y obviamente mejores personas, mejores profesionales. Bueno, eso es toda mi presentación. Muchas gracias. Thank you very much, Claudia. And if we could pass the floor on to Camille Manson to have a bit of an overview on the situation in the horticulture sector in Australia. Thank you. Thanks, Eva. I'm just wondering if I can share my screen now. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Disculpa un momento. I just need to change my interpretation. Camille, you also have the option of turning it off altogether. Estoy bien ahora, gracias. Muchas gracias también a Claudia por la presentación que diste. Yo voy a hablar un poquito sobre, un poco más general sobre el sector agrícola en Australia. También no voy a repetir algunas cosas que la embajadora ya ha hablado sobre el sector de Australia, pero también quería dar un poquito de información sobre a mí, que yo soy la quinta generación de una familia con una granja de frutas cítricos,
Y entonces, además de mi trabajo aquí con Sanitate, en cargo de las cosas relacionadas internacionales, también participo en el negocio de mi familia. Entonces voy a tener un poco de información también que viene de mis experiencias en eso. Entonces, para hablar un poquito sobre general el sector de agricultura, el valor de eso en Australia es el 9.1 billones de dólares americanos, y esa es una gran parte de eso es exportado, como hemos hablado de las similitudes entre Perú y Australia. Y tenemos un área de 529,000 hectáreas de terreno que es usado para los cultivos de horticultura. Y como yo voy a hablar un poquito más detallado sobre un punto que dijo la embajadora sobre que la mayoría de las fincas están familiares, pero ya está en cambio, y esa es parte de la transformación del sector agrícola en Australia. Otra cosa, en total, el sector de agricultura tiene aproximadamente 140,000 empleados, y por eso en la horticultura específicamente es más o menos 60,000 personas con empleo en eso. También una cosa interesante para saber un poco sobre las cualificaciones que tienen la gente. En esa cuadra tengo en las naranjas, son los que tienen una cualificación de educación técnica. Entonces, eso corresponde como 32% de las personas que trabajan en agricultura. Entonces, no solamente horticultura, sino también agricultura, tienen uno de esos. Y la cosa que es muy interesante es los que no tienen una cualificación postsecundaria que trabajan en agricultura. Eso es compuesto de 55% de las personas. En comparación, en Australia, de los trabajadores australianos, solamente 33% no tienen una cualificación postsecundaria. Entonces, esa es una oportunidad para encontrar las maneras de dar entrenamiento y formación, y también las cualificaciones en ese sector. Un poco sobre la transformación del sector. Yo voy a decir un cambio que yo he notado específicamente en nuestra región, aquí en la región de Mildura, en noroeste de Victoria, es en la propiedad de las fincas. Siempre, tradicionalmente, ha sido las fincas familiares, pero esa ahora está cambiando a las grandes corporaciones u inversiones administradas. Entonces, mucho de eso es causado porque los hijos de las familias ya están buscando carreras fuera de agricultura, están moviendo las ciudades de pronto para sus estudios y no están volviendo a trabajar y tomar los renos de la negocia familiar. Entonces, ya están llegando, es un área donde la edad mediana es como a 50 años más o menos para los que trabajan en este sector. Entonces, la gente llegando a jubilarse ya no tienen a quien dar el negocio familiar. Entonces, ese es donde las grandes corporaciones y inversionistas están buscando a comprar esas fincas. También con ese cambio de tener fincas más grandes, con operaciones cooperativas, ellos están exigiendo una fuerza laboral mucho más calificada. Y mucho del trabajo que hemos hecho en Sanitate, y mi colega Ross va a hablar un poquito más sobre eso más tarde,
hemos trabajado más con grandes corporaciones para identificar cuáles son las necesidades que tienen para los trabajadores allá. Mientras como en una finca familiar, donde la gente se encarga de todo y están mucho más aprendiendo desde pequeño y de pronto no están buscando tanto a tener las calificaciones específicamente en esas áreas. También el uso de la tecnología y automación ha cambiado bastante el sector y ese también va con las nuevas tecnologías que están implementando y ahora es algo, por ejemplo, estamos buscando cómo vamos a poner más de la tecnología de agricultura dentro de nuestros cursos. Por ejemplo, en nuestro finca de entrenamiento, el Sunny-Type Farm, tenemos tractores con GPS y sistemas de monitorear el clima, además de otras cosas. También tenemos unos drones y otros robots que estamos mirando cómo podemos incluir esa en la currícula de nuestros programas. Otra cosa sobre la transformación es ha cambiado mucho por el acceso que tenemos a mercados internacionales y el crecimiento de la exportación. Mucho más del producto australiano ya está exportado y por la demanda que tenemos y por la apertura de nuevos mercados. Y eso también ha cambiado o impulsado las decisiones de cuáles son los cultivos que van a sembrar. Entonces, especialmente estamos viendo donde hay fuertes mercados de exportación, por ejemplo, en frutos cítricos, uvas de mesa, las uvas para vino, almendras y cerezas son unos productos con grandes oportunidades para exportación. También yo voy a decir sobre todo, la transformación es dado a dos cosas principales. Primero es el alto costo de mano de obra en Australia y el exceso de trabajadores. Tengo aquí para dar un pequeño ejemplo sobre los pagos por hora en el sector de horticultura en Australia. Un empleado permanente que tienen derechos a vacaciones pagados y esos tipos de beneficios. Ellos reciben un equivalente de 56 soles por hora. Y un empleado casual, porque tenemos bastante trabajo que es solo por temporadas o corto tiempo. Ellos no reciben vacaciones pagadas, entonces tienen un salario un poco más alto. Ellos están recibiendo más o menos 70 soles por hora. Entonces, ese es un poco de muestra. Australia tiene un nivel de pago bastante alto en comparación en el mundo. Entonces, esa le da mucho más costos y también un poco es una cosa que estamos intentando buscar cómo podemos rebajar los costos en la finca al respecto al mano de obra. La otra cosa sobre buscar trabajadores es muchos de los trabajadores, especialmente en cosecha y esos trabajos que están temporales, están hechos no por australianos, sino por gente que vienen de otros países. Muchos están parte del programa de visa de Work and Holiday, trabajo y viajar. Y en Perú ya es parte de ese acuerdo, entonces si quieren más información de ese programa, se puede mirar en la página web de la Embajada de Australia en Perú. Esa es una fuente bastante grande para trabajadores,
pero ya en ese momento es un desafío bastante grande acceder gente para trabajar en las cosechas, dado a la situación de COVID y que las fronteras de Australia están cerradas. Eso es un poco desafío y eso va a estar un reto bastante grande para lograr hacer las cosechas. Y el otro, que creo que ha cambiado bastante cómo estamos haciendo cosas en el sector agrícola, es el alto costo de los recursos y especialmente en agua. No quiero explicar muy detallado este gráfico que tengo, pero esta está mostrando el precio de agua por megalitro en los últimos 6 años. Entonces, la línea roja está el promedio. Entonces, se puede ver que el año pasado, durante la sequía, los precios llegaron a casi a $700 por megalitro, cuando normalmente serán entre 100 y $150 australianos por megalitro. Entonces, esa también es una cosa que estamos buscando a prepararnos. Un par de ejemplos de cómo hemos logrado a hacer las cosas un poco diferente frente a los desafíos. En la industria de frutos secos, y disculpa que no sé exactamente cómo traducir ese en español, pero se llama el swing arm trellis o el saw trellis, un enrejado. La investigación empezó en esa industria en la década de los 70s. Y eso fue porque había un alto costo y gran necesidad de mano de obra. Y entonces están buscando una manera para mecanizar. Entonces desarrollaron nuevo sistema de enrejado para que cada año se cambie a un lado para el otro las cañas que están dando la fruta, para poder pasar la máquina se pueden cortar con máquina estas cañas, dejar a secar en la vida y empezar a secar. Y luego pasar con la máquina de cosecha para cosechar la fruta. Y esa prácticamente quitó la mayoría de la necesidad de tener cosechadores y gente trabajando. Ha aumentado también la calidad de la fruta. También otros beneficios ha sido que ha aumentado el número de las uvas por cada caña y es mucho más eficiente con los costos para hacer eso. Y la mayoría hacen eso, y voy a decir que sin eso creo que de pronto en Australia no tendremos ese sector de productores de frutos secos si eso no hubiera ahorrado el costo de mano de obra. Y también la eficiencia de riego es siempre, yo sé que Perú también es un país con muchas necesidades de agua, especialmente en las áreas donde están esos cultivos de horticultura. Mucho de ese impulso ha sido por los subsidios gubernamentales que han dado para mejorar los sistemas de riego y también en fincas, tal cual como los sistemas de entregar agua. Siempre estaban buscando las eficiencias, cómo llegar el agua a la finca y también llegar a las plantas. Por eso hemos tenido el riego por goteo que muchos están implementando o han implementado en sus fincas. También es para reducir evaporación.
y minimizar la pérdida de agua a través de la infraestructura de riego. Entonces yo sé que de pronto muchos ya conozcan los beneficios de riego y cómo es el riego por goteo, pero hemos tenido ejemplos de los granjeros diciendo que han mejorado su calidad de la fruta. También han podido, por monitorear, esos sistemas de monitorear, que pueden tener una cosecha más temprano y disfrutar los precios que se pueden recibir cuando entran primero al mercado. Y también los beneficios en poder monitorear por remoto lo que está pasando con el riego. Entonces, ese fue como una pequeña descripción del sector sector agrícola en Australia y agradezco cualquier pregunta que tienen. Muchas gracias. Thank you very much, Camille. That was very informative and very stimulating. And I'm sure that our attendees will have some questions, and I see some already. So I'd like to ask Claudia and also our two facilitators of the Q&A session to join us by turning their cameras. So we have Enzo Lucchetti and Gennaro Delgado from ProCitrus who will summarize and who will pass on to the panelists the questions that have been asked. So over to you. Thank you. Buenas tardes a todos. Bueno, las preguntas que tenemos a continuación para Claudia. La pregunta de Elisa de Cornejo es acerca de la capacitación. Tú mencionaste justamente 3 segmentos, ¿no? Táctico 1, táctico 2 y operativo, en los cuales nos decías que el 10% era excelente, el 20% bueno, 30% regular, 40% malo. La pregunta de Elizabeth es, ¿por qué solamente mediante la capacitación podemos lograr la mejora del rendimiento? ¿Y cómo haríamos nosotros, por ejemplo, para hacer que ese 30% de regular se convierta en bueno? No solamente es por el tema de capacitación. El rendimiento tiene varios factores, pero uno de los principales es el entrenamiento, ¿no? En el táctico es una capacitación y en el operativo es un entrenamiento práctico, ¿no? Que se aprende con la repetición. Ahora, no solamente eso incrementa el rendimiento, es una contribución importante este entrenamiento, esta capacitación para que se incremente el rendimiento, pero también hay otros factores, ¿no?, que lo afectan, que muchas veces es cómo está el campo, la calidad de la fruta, si llovió o no llovió. Hay otras condiciones que pueden afectar el rendimiento diario, que pueden subir, puede incrementarse o disminuirse, que la fruta chiquita, que la fruta grande. Entonces, todas esas variables se tienen que medir para poder capacitar a las personas. ¿Estás en mute? Te muteaste, Claudia. Claudia, you're on mute. We cannot hear you. Claudia? Claudia, excuse us. Claudia, no te escuchamos el último, Claudia. Creo que no. I'll try to unmute on my side. Claudia?
Creo que no nos escucha ella tampoco. Yes. Bien. A ver. Yes. ¿Cómo hacemos? Claudia, you have been on mute. We haven't been able to hear you. So if you could just summarize your answer. Sorry, we have lost most of your answer. If you could shortly, we do have just 5 minutes or so for the Q&A. If you could summarize your answer, please. Can you hear us? Claudia, Sí, dígame. Claudia, ¿me escuchas? No se te escuchó, se puso se mutió el micro, no se te pudo escuchar. Nada de lo que respondí. Una parte nada más, si lo podría repetir. Just to summarize, please. And also, if you could check that you're in the Spanish language channel, so you can also hear. ¿Ahí me escuchan? So probably. ¿Ahí me Yes. escuchan? Sí, ahorita estás muteada, ahorita no. No. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, Ya, ahí perfecto. te escuchamos. ¿Ahí también me escuchan? We can hear you. Tengo problemas con el audio, pero voy a tratar de... Ok. Entonces, como les decía, la capacitación no es el único indicador o el único factor que contribuye con el rendimiento o con el incremento del rendimiento. Hay otros factores que pueden afectar al rendimiento, pero llámese la capacitación no solamente en conocimiento técnico o en el caso del rol táctico, que es un entrenamiento práctico operativo, sino también un conocimiento y un aprendizaje y un entrenamiento en buenas prácticas, en mejores prácticas, no solamente técnicas, sino también de conductas y comportamientos. Es, digamos, una capacitación de una transformación de cultura donde se le enseña a estas personas cómo pueden ellos medir su rendimiento, que se interesen por ellos registrar las habas que cosechan o la labor que realizan y que se interesen en ellos, en su trabajo, que le tomen cariño a su trabajo para que vean que sus logros son reconocidos. Entonces, al capacitar no solamente en temas técnicos, sino también en esta parte blanda, que es muy importante para el cosechador y para ese nivel cultural de las personas que empiecen a interesarse un poquito más por el trabajo que ellos realizan, haciéndole conocer que es muy importante su labor y que gracias a ellos familias del mundo pueden comer frutos frescos, entonces, o de alta calidad. Entonces, eso también contribuye a que ellos quieran esforzarse por obtener y por cosechar de la mejor manera, además del incentivo económico que viene también, ¿no? Ok, bueno, yo me paso un momento a la pregunta de José Mulanovich, que es, ¿cómo mido yo el impacto de esa capacitación? El impacto de ese programa, de ese entrenamiento, ¿cómo lo puedo medir? Pensando justamente en lo que acabas de decir, que el trabajador tiene que desarrollar habilidades blandas, también tiene que hacer labores en las cuales la productividad es lo que le pide la empresa, haciendo trabajo de destajos, ¿no? Trabajo por horas, tanto en los tres niveles, ¿no? En el táctico 1, en el táctico 2 y en el rol operativo.
¿Cómo puedo medir ese impacto? Ya, se mide de dos formas. La primera es, como dije, así como la capacitación están prácticamente organizadas de dos formas también, en el conocimiento técnico y en el conocimiento blando, por decirlo así. La medición también es de la misma forma. El conocimiento técnico se mide con el resultado, con el logro del rendimiento que se obtiene al momento de la cosecha o al momento de poder programar las labores, cómo llegan todos a cumplir la tarea, ¿no? Entonces, ese es un entrenamiento, es de acuerdo a la medición del rendimiento que la mayoría del grupo o el 80% esté dentro de la meta definida de acuerdo a los planes o programación de labores y de cosecha. Esa es la primera medición. Y la medición de las habilidades blandas se realiza a través de una mini encuesta de 5 o 6 preguntas, donde varían estas encuestas de acuerdo al año o a la temporada o a la labor o a la cosecha, que define 5 factores. 5 factores importantes donde se les mide a través de una encuesta, a través de un app. Ellos mismos se valoran y también hacemos que los supervisores o los caporales de campo los califiquen. Ahora, ustedes dirán, qué difícil. Al principio sí, porque al momento de que ellos valoran, todos se califican como buenos o muy buenos. Pero luego viene el entrenamiento y viene lo que se logra y se les explica para qué sirve este tipo de encuestas por factores. Los factores pueden ser si la persona saluda todos los días, si la persona usa sus EPPs todos los días, si la persona, digamos, cumple y sigue las indicaciones de seguridad o las indicaciones de acuerdo al reglamento interno de trabajo. Preguntas sumamente generales, donde cada vez de que nos califican como alguien en promedio, ahí están las alertas, porque nunca les ponen que son malos o negativos, nunca. Pero cuando ya lo califican con un nivel inferior al excelente o al muy bueno, entonces ahí es donde tenemos que ponerle foco a esta persona para armar un programa de capacitación, ¿no? Evitando, digamos, usando la metodología de encuesta, que no se pueden utilizar 3 niveles ni 5 para evitar el halo del medio, sino niveles, se tienen que utilizar 4 niveles para evitar que siempre los califiquen en promedio o muy bueno, ¿no? Entonces, o a veces utilizamos solamente caritas, ¿no? Caritas felices, tristes, para que sea sencillo y que ellos puedan hacerlo lo más, digamos, verdadero, ¿no? Que no la tergiversen la encuesta, ¿no? Ok. ¿De qué manera la certificación de competencias laborales puede, digamos, ayudarnos a conseguir ese objetivo? De certificar Sí, las por competencias de supuesto. ¿Cómo? Las competencias laborales, nosotros inclusive hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo, una certificación de competencias laborales donde tenemos a nuestros operadores de filtrado y operadores de riego certificados con estas competencias. Fue algo buenísimo, una motivación inmensa, las personas estaban orgullosísimas, inclusive un evento que invitaron a su familia. Esto contribuye efectivamente a este incremento del rendimiento porque estás premiando a las personas que no atravesaron ningún instituto, ninguna academia, sin embargo son expertos en el trabajo, ¿no? Entonces, la certificación de competencias laborales, cuando no existe una capacitación previa, digamos, y la persona ha desarrollado el conocimiento con la práctica y con la experiencia, es buenísimo. Cuando esta certificación de competencias laborales viene a través de un instituto, no le llamaría certificación, sino le llamaría como una constancia de haber estudiado o de haberse especializado en algún tópico, en algún tema, pero no lo certificaría aún.
La certificación la utilizaría cuando ya se utilizó el conocimiento, se puso en práctica y se certifica que la persona es un experto, ¿no? Ok, una última pregunta de Jorge López. Claudia dice, si debiéramos escoger un grupo de trabajo para entrenar, de acuerdo a lo escuchado, ¿se iniciaría por el rol táctico o el rol operativo? Efectivamente, empezaríamos con el rol táctico, ¿no? El rol táctico es sumamente importante porque depende cómo lidere ese supervisor, ese caporal al grupo, y este supervisor y este rol táctico es el que arma, digamos, porque ellos son los especialistas, arman la capacitación, el entrenamiento, la práctica, ¿no? Inclusive el rol táctico puede identificar que de repente el cuchillo que utilizamos no es el correcto, que debe ser uno con mango de madera, de repente, y eso hace que cosechen más rápido porque no se les resbala del mango. O sea, esos pequeños detalles tan específicos de acuerdo al cultivo y de acuerdo a la especialización de la cosecha, es muy importante y eso lo desarrolla el rol táctico. Muchas veces las ideas de este rol táctico no vienen propias de este rol, pero sí vienen transformadas porque las toma del rol operativo. El rol operativo muchas veces no tiene el conocimiento o la capacidad para poderse expresar bien o poder manifestar sus propuestas, pero tiene buenas ideas y el rol táctico las puede transformar y hacer llegar a las jefaturas estas ideas para contribuir a la mejora del rendimiento y la mejora de la optimización de los procesos. Muchas gracias, Claudia. Las siguientes preguntas son para Camille. Yes, and Enzo, just being mindful of the time. So if we could have one question, because we have some interesting presentations coming up as well. And bueno, the interest. Camila, los TAFE han logrado diseñar paquetes de entrenamiento para todos los puestos del sector agrícola. ¿Cómo trabajan la demanda futura o prospectiva desde el lado de la formación o capacitación? Bueno, gracias. Y voy a intentar contestar un poco rápido. Y disculpa, tenemos una prueba del sistema de fuego, entonces me dice si es algún problema. Pero lo que pasa por las cualificaciones que tenemos un set de paquetes de entrenamiento hecho por el gobierno con el involucramiento de la industria, de cuáles son lo que necesitan. Entonces, esos son los paquetes de cualificaciones que tenemos en Australia por todo el sector de agricultura. Y también, esa también es parte de la manera en cómo trabajamos con la industria, de saber cuáles son las necesidades que tienen o van a tener en el futuro para la capacitación de la gente. Entonces, ese es como estamos intentando incluir esas en nuestro entrenamiento. Otra cosa es, a veces es un poco, demora un poco de tiempo, como la tecnología cambia más rápido que podemos cambiar los programas de instrucción. Entonces, en esa es buscar las maneras cómo podemos incluir esa dentro del paquete actual y esas oportunidades. Entonces, si la pregunta es sobre la formación o la capacitación, yo creo que los dos están importantes. Tenemos la formación de la gente, especialmente cuando están llegando a entrar al sector, y también la capacitación es algo que siempre están dando. Entonces, los TAFEs trabajan un poquito más sobre la formación formal en vez de la capacitación, pero también tenemos oportunidades de eso.
And this question is a perfect segue into the next session and into the next presentation about the needs training analysis. And so I would like to thank Enzo and Gerardo for now. We will have a second Q&A session and invite Ross Humphreys from Sanitafe. Ross Humphreys is the Manager Community Industry Engagement. And we would like to invite Edward, just a second, Villalobos from, who is Vice Manager AgroCasa, to the second session on human resources needs in a transforming sector. So please, Ross and Edward, if you could turn on your video, and you have each 10 to 15 minutes. We're running just a little bit behind, but it's so stimulating that I don't want to cut you too much as well. So please, Ross, if you have any slides, please feel free to share them with us, and the floor is yours. Thank you. Thank you. Good afternoon, and thank you for the opportunity. I'm just going to share my screen. Hopefully you can see that. No, share. Okay, hopefully you can see that. Coming up. Okay. Yes? Yes, yes. Beautiful. Okay, so thank you. Look, I'm just going to talk about Sanitafe's work in the horticulture and agriculture sector, more around what we're finding with the workforce needs and things that have worked, and I'll probably share some stuff that hasn't worked for us as well. The first slide is really around Sanitafe needed to establish what we needed to provide in the way of training for our growing horticulture and sector. So we brought together a large number of people from our community. These people included peak bodies, so the Australian bodies, members from citrus, almonds, grapes, wine, fresh and dry grapes, avocados, to name just a few. So the theme of the day was to tell us what you required for your industry and for your business. That enabled us to create a better training product and to really find out what things work for you in your business and what you would like to see us do in the way of training. Some of the topics that were discussed and brought up by industry was changing our mindset towards training, so real and relevant training to add value to people who were undertaking training. We needed to do things differently, and Camille touched on the packages that we have to work within for our training. So we set about finding out how we could change those packages to meet the demands of horticulture. 6 emerging themes come out of the day, and that was the community need to lead us in training and tell us what they needed to do. We needed to be flexible and come up with an innovative delivery, so something different, things that we change the status quo to do things differently. Job readiness, so people needed to come out of our training ready to work and add value to the farm. Industry needed to play a larger portion or larger part to play within our training and immerse themselves in what we were doing. Our training needed to be visible and easily accessible, and we haven't always been that. So one of the outcomes from that day was that working or focus groups with key stakeholders from our peak bodies were created, and from those working parties and focus groups came a better understanding of what's needed in our horticulture sector. So a couple of things that came out of that: the training needed to be done in the workplace and not in our classrooms. So whilst we still have classrooms running with training, a lot of emphasis was put on our teachers, our trainers coming to farm and teaching
people on farms. So it gave a real and relevant view and to training. Partnership was another thing that was identified as critical to how we could be successful in meeting the needs of our community, and in this instance, our horticultural community. On the screen is a picture of our latest partnership, and that is a robot, which is, we've entered into a partnership agreement with Argyris. So this will be done to train people in robotics. It also will start training our next generation of workers. And these people come via our secondary school programs. So they'll have training making them job ready for horticulture. Our partners tell us and showed us different ways of undertaking training. And the industry also had input into how this training was going. So setting up training as a way of a career and a career progression within that. Next slide is skills in demand. So to enable us to find out what skills were in demand, we needed to go to businesses. And I think once again, our previous presenters have indicated that farming in Australia has changing from family to medium and large corporate entities. So this is one of our partnerships with Agrimalora. So we have on Sunnyside as a working farm. So we have established a pilot super high density almond and olive grove on our farms, and these enable our students to come on site and have a look at those and work on the skills to make those work. Industry is telling us that they needed certain qualifications. Once you do a deep dive into their workforce, several things popped up that what a business thought they needed for their industry was really different to what the analysis brought out. In a lot of cases, the medium-sized businesses thought they need people with labouring skills or basic skills. But what we found out that the most valuable commodity on their farm was irrigation. So we adapted our training in those instances to irrigation skills or irrigation qualifications. As the farms get bigger, their requirements become more about leadership and management. A lot of people in supervisory roles on farms basically are there because they've been at the farm for a long time, so they progress through the levels without necessarily the skills to manage a team of people. One of the most exciting initiatives that we have created is our careers pathways model. So once again, presenters previously had talked about the bottom two skills are for lower skilled workers, and they continually progress through certificate levels. Staff on farms can opt in and opt out of qualifications as their skills or the skills level required it. So if we're talking about general farm labour, the first two boxes on basic skills and standard skills would be the level where those people would start. People with higher levels of literacy and numeracy would get into our band 3, band 4 skill levels. So you start adding way more value to your farm when you get to those levels. So in some instances, we've had people entering at the band 2 level and progressed through training through 3 certificate levels. So what you get at the end of training is a really highly skilled and qualified staff member. And as I said earlier,
some people can come into at certificate 3 level or band 3 level. Some can come into at 4 level, depending on their skill level, and they would progress through. An example of doing business differently is a cadetship model. So those young people, in most cases, came in do a 2-year training plan based around a certificate 3 level qualifications, but we add technical skills and all the skills that have been identified as critical to adding value to that farm and that farm operation. It's quite a simple process, and what farms are telling us, as Camille identified, getting labour for our horticultural industry has been quite challenging. It is quite challenging, and getting people into it. But Sunnytape has created a pathway to keep people engaged in training and adding value to our region. Thank you. Wonderful. Thanks very much, Ross. And I would like to invite Edward to speak on their experience. And yes, so Edward, you have the floor. You've just gone off video. Ok, voy a compartir pantalla. Oh, good. Yes. Ok, ahí ¿se puede ver? We can see. Ok. Sí. Bueno, vamos a hablar del rol del talento humano en el sector agrícola, la experiencia de Agrocasa. Mi nombre es Eduardo Villalobos. Nosotros tenemos 2 operaciones, una en Ica, que está a 300 kilómetros al sur de Lima, y otra en Barranca, al norte de Lima, unos 200 kilómetros. Nosotros cultivamos uva, espárrago, palta y arándanos, ¿no? Algunos datos que vamos a compartir ahora básicamente es de la operación de Ica. La agricultura es una actividad económica productiva que requiere gran cantidad de personas, ¿no? Entonces la mayoría de sus procesos, como lo hemos escuchado, no son sistematizados o mecánicos, sino que requiere de mano de obra. Y esto otorga muchos puestos de trabajo. Y en algunas regiones como Ica, el recurso humano es muy valioso y apreciado. En Ica el empleo creció en 9.4% en octubre del 2020, con respecto al 2019. A pesar de ser un año de pandemia, de COVID, el empleo creció, por ejemplo, en la ciudad de Ica. El 26% de la población se dedica a actividades extractivas, según la fuente del Ministerio de Trabajo, donde está la ganadería y la agricultura, que por ejemplo en Ica es una de las principales actividades económicas. La PEA en Ica es de 451.900 personas, esto a noviembre del año pasado, 2020, según informe del BCR, de los cuales 196.640 son trabajadores formales, ¿no? Porque también hay trabajadores informales, empresas que no cumplen con la formalidad de la ley. Estos son unos datos que nos ha compartido la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo de acá de Ica. La gestión del talento humano es un fuerte compromiso estratégico de Agrocasa. Contar con las personas más talentosas del mercado, que tengan experiencia, que tengan conocimiento, es muy importante. Hace algunos años venimos observando la escasez de personal en Ica y en casi todo el Perú. Pero en Ica lo venimos experimentando ya hace 10 años, ¿no? Por las sobreofertas de empleo, y miramos hacia el sur, miramos hacia el Chile, y recogimos algunas experiencias de varias empresas chilenas. Viajamos a Chile hacia el año 2011,
11, 12, 13, y visitamos algunas empresas y observamos el sistema de sistematización de bonos, destacos, metas, y implementamos ese sistema en todas nuestras actividades agrícolas, especialmente en la uva, luego en el espárrago, luego en la palta y ahora en el arándano, ¿no? Entonces es muy importante el talento humano para Agrocasa, porque, por ejemplo, observamos en este cuadro un promedio en el raleo de uva, un promedio de tarea, ¿no? En esta actividad del raleo de uva tenemos una meta de 600 y vemos que el 26% no llega a la meta, pero tenemos un 74% que sobrepasan la meta, ¿no? Por ejemplo, los que están en un estándar muy alto, en un 15% hacen 1.200 vallas, que es el doble de lo que, de la meta, de lo que hace un trabajador que no tiene la expertise, la habilidad. Entonces, para nosotros siempre ha sido importante, a través de este sistema que tenemos integrado de bonos, de premios, de incentivos, atraer a lo más talentosos. Y cuando se realiza una actividad principal, no descuidamos las otras actividades del cultivo. Porque si nos centramos en la actividad principal y descuidamos las otras actividades, entonces muchos van a terminar yéndose a otras empresas o queriendo ir a la actividad principal. Tenemos una actividad, por ejemplo, como la cosecha del espárrago, que implementamos también este sistema de bonos incentivos, y por ejemplo vemos en el cuadro que si la mete 140, un 15% está en 280, ¿no? Hace el doble de lo que hace una persona que tiene un estándar normal. Otros tienen un rendimiento alto y otros de repente un rendimiento medio. Lo mismo en la poda y en otra actividad como es la cosecha de uva. Nosotros tenemos diferentes actividades agrícolas en el año, en diversos meses, siendo el mes pico el mes de septiembre, ¿no? Donde casi tenemos 7.000 personas, 6.856. Y siempre nos preocupamos en revisar el índice de rotación de personal, ¿no? Por ejemplo, hasta este año 2020, hasta diciembre, tenemos un indicador del 71% de reingresantes. Y eso es muy importante porque es gente con experiencia, que ya nos conoce la cultura de la empresa, nuestro sistema, y a pesar de haber sido un año de pandemia, de COVID. El año 2019 tuvimos un 78, casi un 80% de personas reingresantes, ¿no? Durante la campaña. Y hemos mantenido ese porcentaje durante casi todo el año, ¿no? Entonces, estos indicadores lo buscamos controlar, lo buscamos llevar siempre para retener, mantener a lo más talentosos. En cuanto a otros temas que tienen que ver con la retención del talento, buscamos otorgar las mejores condiciones de trabajo, ¿no? Para que nuestros colaboradores se sientan cómodos. Además de actividades de socialización, de integración durante todo el año. Día de la Madre, Día del Padre, Día del Trabajo, actividades deportivas. El año pasado, por el tema del COVID, no se han podido realizar estas actividades, pero hemos tratado de hacerlo de manera virtual, de otorgar algún presente a los colaboradores, pero muy importante. Otros temas que manejamos en la gestión del talento es la cultura organizacional. El tema de valores, de comunicación interna. Una cosa es tener un caché de valores y ponerlo en la página web, pero otra cosa es que esté en el ADN de las personas, de los trabajadores. Entonces es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo con los colaboradores a todo nivel, desde los gerentes, mandos medios, técnicos, jefes, supervisores y todos los operarios, el tema de los valores, el tema de la cultura, compromiso, trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad, el respeto, y que esto forme y sea parte del ADN de los colaboradores. El otro tema es las relaciones personales, ¿no? El contacto directo de los directivos y trabajadores.
especialmente con el tema del COVID, los gerentes estuvieron presentes, hicieron charlas con sus colaboradores en campo, el liderazgo fue presencial, fue efectivo, y eso es muy importante. El gerente o el líder no se queda en la oficina, baja al campo, conversa con los trabajadores, escucha sus apreciaciones, y esto es muy importante, ¿no? Además, manejamos también el tema de equidad de género. Aquí casi el 46% de colaboradores son mujeres, y el 54% hombres, casi es un 50-50. Tenemos un tema que es parte de la cultura, parte de todos nosotros, que es un sistema de sugerencias, de quejas, de reclamos, sugerencias, y recibimos una retroalimentación de todos nuestros colaboradores. Tenemos buzones en todo el campo, donde los colaboradores colocan sus sugerencias, quejas, reclamos, de repente la tarea les parece muy alta, o de repente el bus no llega a su zona, o se debe mejorar la alimentación, pero este sistema que lo compartimos con el equipo gerencial, tomamos decisiones para mejorar semana a semana, quincena a quincena, lo vemos siempre y forma parte de todo el sistema, desde el gerente general, el equipo gerencial, y todos los jefes, supervisores y trabajadores están siempre buscando la mejora continua. Hace muchos años, cuando lo implementamos, de repente ver una queja, ver un reclamo, poco que nos molestamos, nos fastidiamos, pero ahora no, ahora se entiende que es parte de la mejora continua y hemos desarrollado muchos procesos por este sistema. Las capacitaciones son constantes para líderes, en temas de habilidades blandas, en temas de competencias. Lo hemos hecho durante muchos años y lo seguimos realizando. No solamente en el tema de habilidades blandas, el tema de las competencias también muy importante, pero el liderazgo, la comunicación efectiva, la inteligencia emocional, es importante manejarlo a todo nivel, ¿no? Desde supervisores, caporales en campo, jefes, porque manejamos grandes grupos de personas. Entonces, esto es constante. El otro tema que manejamos es la cultura del agradecimiento, el reconocimiento, ¿no? A todos nuestros colaboradores. Hay diferentes actividades, se ponen a través de la web, a través del WhatsApp, del Facebook, de los periódicos murales, de todos los medios que podamos compartir con ellos la cultura del agradecimiento y reconocerlo. El otro tema importante es la automatización y el sistema de destajos, ¿no? A través de OMRs, ponemos en los packing, en los televisores, en automático cuánto van haciendo cada colaborador, el rendimiento que ellos van teniendo. En campo tenemos unas cartillas especiales que se llenan, tipo exámenes de admisión, y lo leen unos equipos especiales, y ya en el día cada colaborador, cada jefe, cada encargado de cultivo sabe en qué lote, en qué variedad, en qué sublote, en qué grupo, qué colaboradores hicieron tal o cual rendimiento. Y es un tema que lo manejamos hace muchos años. Ahora hemos implementado un sistema a través de los celulares para tener la información en línea y para capturarla en línea. Los otros temas que hemos ido mejorando son la alimentación. Otorgamos alimentación a todos nuestros colaboradores. Tenemos una planta de procesamiento de alimentos, donde tenemos un nutricionista, tenemos unos hornos que preparan ahí la comida, y podemos atender hasta 7.000, 8.000 raciones diarias, ¿no? Y esto es muy valorado por nuestros colaboradores, y creemos que también por eso tenemos un gran grupo que nos prefiere y que reingrese. El otro tema es el cuidado de las personas, que lo hemos mantenido ahora por el tema del COVID, las separaciones en los buses, la entrega de las mascarillas, y también en los packing, ¿no? Entonces, el tema del
del talento, de conservarlo, de mantenerlo, es muy importante para nosotros. Hemos identificado ya hace muchos años en nuestra operación de ICA, que es la más complicada, diversos escenarios en el mercado laboral. Cuando la oferta es mayor a la demanda, es en algunos meses del año, febrero, marzo, abril, cuando la oferta es igual a la demanda y cuando la demanda de mano de obra supera a la oferta, ¿no? Y entonces tienen que migrar muchas personas de repente de otros lugares y es complicado retener a gente con conocimiento, con experiencia y con habilidades. Es importante también ver las metas que damos a los trabajadores, ¿no? Las metas que sean alcanzables, que sean medibles, y cada semana tenemos un equipo de gestión humana que va capturando la información en el mercado laboral, en los paraderos, cuánto pagan, cómo se está pagando, las metas, qué variedades, para poder revisar las estructuras remunerativas, las estructuras de las metas, de los bonos, de los destajos, para que nuestros colaboradores sientan que ellos van a poder percibir en la quincena una remuneración que va de acuerdo a su esfuerzo, a su expertise y a lo que y puedan estar satisfechas. Otros temas que manejamos en el cuidado de las personas, básicamente ahora por el tema del COVID, son la toma de temperatura y todos los otros temas que están relacionados con el cuidado de las personas. Gracias, no sé, quedo atento a alguna pregunta, alguna aclaración. Thank you very much, Eduardo, and congratulations on the excellent work. We have 10 minutes for another round of questions and answers, so I'd like to invite our facilitators to join as well, and maybe all the speakers to join, so that if there are any questions as well left from the previous session, we can ask them. So if Ross, Camille, Claudia, and Enzo join, that would be great. And once again, we have 10 minutes before we need to wrap up and pass on the floor. So please go, Geraldo, for example, please ask some of the questions to our panelists. Thank Muchas you. gracias. Sí, claro. Bueno, en realidad es un resumen orientado a la exposición de Ross. Bueno, su presentación ha basado el principio de escuchar al mercado para planificar las bases de un sistema de entrenamiento y capacitación normalizada. Basar este entrenamiento en las necesidades de la industria. Una inquietud de los participantes es conocer cómo articular esta capacitación, cómo lograr diseñarla adecuadamente, quiénes son los actores llamados a realizar esta labor, cómo se realiza en Australia. So as Camille had previously said, we have for the qualifications, and if we think about the careers pathway model that I displayed on one of the slides. So each one of those qualifications has, I'm going to say, can have 30 units of competency. So a business in consultation with, in this case, Sunny TAFE, would decide which units would best fit their organisation. For individuals, for students undertaking or training, we have what is called a pre-training review. So that that establishes at what level of literacy and numeracy that person might be and whether they would be suitable to comprehend the content of that qualification. So hopefully that, there's a body of work to be done to establish, firstly, that is it a really good fit for that business or for that industry? And that's just a series of questions. And then once we've decided on the qualification, making sure that the student or the participant or your worker has the ability to undertake that training. De acuerdo. Una pregunta para Edward. Usted ha basado su presentación
en la captación y retención del talento por incentivos. ¿Cree usted que la dinámica de estructurar una capacitación por competencias lograría mejorar el incentivo que los trabajadores podrían percibir al encontrar la alternativa de tomar una posición en su empresa? Una capacitación por competencias es muy importante, pero al ser tan dinámico el mercado laboral y al no tener una actividad durante todo el año, ¿no? Entonces el mercado laboral es muy dinámico. Sí podemos hacer una capacitación por competencias, hay escuelas para poder enseñar habilidades, a desarrollarlas, pero nuestro principal foco es en atraer a los talentosos y mantenerlos, ¿no? Tenemos un grupo que de repente no tiene ciertas habilidades, tenemos escuelas, les enseñamos, requiere un tiempo, tenemos que cubrir, no podemos pagar menos de lo que la ley señala, y vemos su aprendizaje. Normalmente al cuarto, quinto día, que es el promedio, vemos la curva del aprendizaje y de los rendimientos y podemos observar que muchos aprenden, pero requiere de un espacio, ¿no? De acuerdo. Tenemos otra pregunta de César Mimbela, en la que pregunta, ¿no?, si en Australia cuentan con comités sectoriales para actualizar los training packages. ¿Y quién lidera esta actualización de las competencias? ¿El sector público o el sector privado? Ross quizás nos pueda contestar al respecto. Yeah, sure. Yes, we do have bodies, and the changes in our qualifications are led by industry, so that's a national body. And they do changes every year through all of our qualifications. We could have a large number of packaging changes to that. So that body tries to reflect the changing nature of the requirements within the sector. De acuerdo. Doy paso a los organizadores. No veo más preguntas en la sección de preguntas. Gracias. Thank you. Are there any questions from the last session that we could ask to Claudia or Camille as well? Because I realized that we've run out of time. And I think Enzo was the facilitator. So would there be any questions that we haven't gotten to address? Está completo. Bueno, podríamos aclarar un punto para Camille respecto a... Quisiéramos saber un poco más sobre el perfil del trabajador agrícola en Australia, ¿no? Y poder comparar con lo que nosotros tenemos. En algún momento Claudia mencionó el trabajador agrícola peruano muchas veces es analfabeto. Tú dijiste que había un gran porcentaje que tenía secundaria completa. Entonces quisiéramos conocer un poco más del perfil del trabajador australiano, y también comentaste que en muchos casos eran extranjeros. Entonces eso queríamos poder hacer una comparación. Sí, gracias por la pregunta. También yo creo que, bueno, el perfil está interesante y de pronto voy a ir un poco desde nuestras experiencias en la finca familiar mía en este momento, porque ahora tenemos varios trabajos que están tiempo completo. Entonces es la necesidad de tener las personas por todo el año haciendo el riego y también las otras cosas del mantenimiento, echar los nutrientes y manejar la finca. Entonces hay esa parte que es el empleador permanente.
pero luego hay por temporada, de pronto cuando estamos haciendo podar a los árboles, que necesitamos más gente por un momento, y también cuando llegamos a la cosecha. De manejar la cosecha es una cosa que hable de los desafíos actualmente, pero también muchos de los, lo que de pronto es otro cambio en Australia es que muchas de las fincas usan una compañía contratan una compañía que tienen los cosechadores empleados por ellos. Entonces, ellos no están empleados de la finca o la compañía de la finca, sino por un secundario que ellos están a cargo de encontrar las personas para hacer el trabajo y manejar eso así. Entonces, muchos de los roles de cosecha no requieren tanta capacitación, siempre es una cosa que se pueden aprender cuando están haciendo el trabajo. De pronto, comento un poco que contesté directamente a José, que preguntó sobre cómo pueden ganar, cuánto puede cosechar una persona en un día. Y quería decir a todos que falta hablar de las cosechas normalmente en la agricultura están pagados por pieza, entonces no están pagados por hora, como por ejemplo podar y otras cosas serán. Entonces es una diferente manera de eso para que la gente gane lo que pueden hacer en el día. Y esa es algo un poco diferente en el sistema, y hay ciertas industrias que se pueden utilizar ese tipo de pago, que la gente de pronto no van a llegar al mínimo si no tienen la productividad entre ellos mismos. Y en los trabajos que requieren más especialización, por ejemplo, aquellos que manejan tecnología sofisticada, ¿también lo trabajan a través de terceros, de otros, o ya son trabajadores directos de las empresas? Bueno, hablamos de la gente que son especialistas en agronomía. Esa va a depender del tamaño de la propiedad. Si ellos tienen un empleado que es específicamente para hacer esas pruebas y decidir eso, o de pronto pueden contratar una persona, o también las empresas que venden los nutrientes y químicas, ellos están siempre dando esos consejos. Entonces, va a depender del tamaño de la finca y cómo está organizado. Y voy a decir que en nuestro caso, es la mayoría de gente que están haciendo los diferentes trabajos en la finca de mi familia son de mi familia, no son otras personas que hemos contratado o empleado. Pero los vecinos que tenemos, que son grandes corporaciones, ellos tienen mucha gente que tienen los diferentes roles ahí. Okay. Sergio, creo que hay una pregunta de Sergio del Castillo. Sergio, tú la ves Sí, yo quería preguntar, bueno, primero indicar que ¿se escucha? Sí, sí se te escucha. Correcto. ¿No? Indicar que acá en el Perú no podemos tercerizar las labores del campo, ¿no? Está prohibido por ley. Es otra realidad diferente a la de Australia, donde ahí sí puedes tercerizar varias labores del campo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante todo este tema del manejo de la productividad y la efectividad, porque
no es que pactamos con una empresa, digamos, bajo ciertos parámetros de mercado, ¿no? Eso se tiene que gestionar, digamos, dentro de la empresa. Los trabajadores tienen que estar en la planilla de la empresa y, por tanto, sí nos tenemos que preocupar por la productividad y por todo el tema que involucra, ¿no? El manejo del talento en una empresa. Y por eso también quería comentar, porque es algo que no lo ha preguntado nadie, es cómo sería recibido en el mercado peruano la posibilidad de la certificación de competencias laborales por parte de instituciones como los gremios, ¿no? Como AGAP, como Procitrus, que pueden, digamos, entrar en asociación con entidades expertas en esto y desarrollar, digamos, en el país un sistema de certificación de competencias laborales. ¿Cómo sería eso recibido por parte de las empresas? Puesto que serían los usuarios de este servicio que pensamos nosotros que podría tener mucho beneficio para la empleabilidad y la mejora de la productividad en el sector agrícola del Perú. No sé si es que de repente me pueden comentar Edward y Ross sobre eso, cómo el tema de la certificación de competencias laborales dinamiza un mercado laboral, ¿no? Y cómo esto es percibido por parte del sector privado, ¿no? Usuario de este servicio. Yeah, so if you're after, we are able to obviously develop a program and adapt it for different markets. Our Australian qualification sits within our Australian qualifications standard, so that can go with you everywhere. I'm just trying to think on for the citrus, for Pro Citrus, potentially it could be something that could be developed by your organisation as something, and I would call it contextualised to your organisation, so specific to what you do, and draw on potentially our learnings within delivery of soft skills within that market. So I think there's a body of work that could be done towards how that looked, and I guess the critical thing is it has to add value and real value to your organisation. So I think there's models that we've used previously for more so on Australian qualifications than offshore, but there is definitely a way of getting something, you know, whether it's a short qualification or a longer qualification, but that would be for discussion, I think. Thank you, Ross. And just reminding everyone that we do have a second webinar to discuss these matters as well. And we note your interest in understanding how the Australian system works. So we might be bringing you some additional material after the webinar to give you a greater understanding of the comings and goings and how who the actors are in the training system in Australia. So I think Edward wanted to comment, and then unfortunately we'll have to move to the final remarks. So after Edward's response, I would like Sergio and Craig Robertson, CEO of TDA, to make some final comments before we close off. Thank you. Sergio, ¿cuál fue la pregunta? Sí, no, la pregunta es cómo sería recibido por parte del sector privado que se implemente en el país un sistema de certificaciones de competencias laborales, porque es algo que no tenemos ahorita.
cómo eso impactaría en las empresas y cuál es, digamos, la expectativa que tendría el sector privado y, digamos, básicamente los departamentos de recursos humanos de las diferentes empresas agrícolas para, digamos, hacer uso de un servicio como este en el país, ¿no? En el Perú. Mira, el Ministerio de Trabajo tiene un sistema de certificación de competencias. Ya lo tiene hace 1 o 2 años atrás. El tema es que es muy burocrático, ¿no? Y es algo complicado. Si es dinámico, entonces, y se puede certificar algunas competencias, sería importante, ¿no? Básicamente, para el trabajador que tiene un certificado y que es un reconocimiento para él a las habilidades que él ha podido desarrollar. Algunas empresas lo hacemos, ¿no? Luego de un curso o de una actividad que se ha desarrollado, se otorga cartas de reconocimiento y ellos lo valoran, ¿no? Lo tienen un marco en la sala de su casa y lo aprecian bastante. Y también les sirve como carta de presentación. Entonces, yo creo que para el sector privado esto va a ser muy valorado y muy apreciado también para las personas. Correcto. Bueno, quería decirte que sí, están asistiendo a este webinar también personas del Ministerio del Trabajo que estamos trabajando este tema de competencias laborales y por eso es importante tu input porque pensamos que sí, que es algo que tiene que ser dinámico, ¿no? Que si no es dinámico, esto no va a ser recepcionado bien por el sector privado y creo que con la participación del sector privado digamos, en los consejos sectoriales y digamos, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación podamos hacer algo positivo para el país. Gracias, Edward, por tu input. Gracias, Sergio. And Craig, if you could just make some final remarks. Thank you. Excellent. Thanks, Eva. It's been absolutely fantastic to be able to listen to this really dynamic dialogue and to see some of the priorities and challenges that are facing your industry sector. As Eva mentioned, we'll be coming back again on the 16th of March with a follow-up session, which is really around how do you organise, or how do we, in the Australian context, organise industry engagement, organise what we call certification, then organise how do we make sure that the training is relevant for particular contexts. And I think that will really help Ministry of Labour as well as your association about trying to figure out what's the best way to try to develop these standards and then bring them to life. In a very short intervention, in Australia, we have the notion of a training system with standards. Firstly, it recognises within people the skills that they have, even if they haven't gone to an institution. So someone who is very skilled just through their life work can have that recognised. Secondly, that can trigger further learning and expanding their understanding of the industry. Thirdly, it allows that person to be mobile or can work across the industry. And by being able to do that, they bring new capabilities and new productivity into the industry. And you would have seen the operations that were talked through by Sunny Tafe. In Australia, our context has been, we had a lot of people who worked on farms. That's now been, farming has been modernised in Australia, and so we don't have that many workers. But what we have got, and we are needing more and more of, is the highly skilled technical workers, because we're bringing more innovation, mechanisation, automation to most aspects of our industries in Australia. And that'll be the same pressure on your industries as you try to maintain a competitive price in a global trade organisation.
So thank you for those contributions and for your engagement. We look forward to seeing you again on the 16th of March, where, as I say, we'll look more about what are some of the practical steps that could be taken that can bring new skills to your workers and new productivity across your industry. So on that note, I'll say thanks very much, and particularly to Eva for helping us organise this webinar. Thanks very much. Thank you for our partners in Peru, to AGAP and Procitrus. Thank you, Sergio, for your ongoing support, and for Emilia as well. And we wish you an excellent end of the day in Peru and day in Australia, and we look forward to continuing the conversation. And of course, to all our panelists for the excellent presentation. So talk soon, and thank you very much for now. Bye. Thank you very much for all. Thank you very much. I'll see you next Tuesday. Next Tuesday at the same hour, 4 o'clock Lima time. Exactly. Thank you all. Bye-bye. Bye.